lo hablo siempre con todo cuando hablo de cocina siempre digo lo mismo. Para mí una receta no tiene ningún valor si no se explica o se cuenta en su ambiente, en su mundo, donde se hace, por qué se hace y con qué ingredientes se hace y con qué fin. Eso para mí es fundamental y creo que todo el que quiera estudiar cocina tiene que hacerlo así. Es la manera además de basar la cocina en la cocina tradicional, pero luego modernizarla partiendo de esa base. Es lo que yo intento en todos mis libros y creo que en este también lo he conseguido porque lo he reescrito. Este libro no es exactamente el que yo escribí, porque lo que yo escribía hace 16 años ya que tiene la primera edición, no me gusta nada ahora como escribía yo entonces. Era un lenguaje como muy barroco, muy complicado, no me gustaba nada. Y entonces lo he vuelto a escribir, está reescrito totalmente de la primera palabra a la última. Y bueno, para mí el arroz es una pasión, creo que el arroz es uno de los ingredientes más importantes de la tierra. La historia de la llegada del arroz al Mediterráneo es otra cosa apasionante, porque el arroz vino de Asia al Mediterráneo en un viaje muy largo y muy complejo y que también tiene su interés. Yo creo que tiene un interés enorme y bueno, yo nada más estoy dispuesta a contestar a sus preguntas si es lo que quieren o a continuar. Yo si me ponen a hablar del arroz puedo hablar 2 horas, pero creo que eso no. ¿Tienen preguntas? ¿Quieren saber algo? En este caso, porque yo entonces escribí un libro que era más arroces españoles, italianos, portugueses y algo más del Mediterráneo, y luego unos pequeños apartados que había arroces africanos, americanos, asiáticos, naturalmente muy reducidos, porque Asia es el continente de donde es originario el arroz, y era una muestra, una pequeña muestra. Y ahora más que nada era una cosa de arroces del Mediterráneo y en especial de España. Y este está muy bien porque está reducido al Mediterráneo. Y es lo que a mí el arroz, como se hace en España, es como casi más me gusta. También me gusta mucho el arroz largo, sobre todo lo que se hace en la parte de Pakistán, la India, Afganistán, esa zona hace el arroz largo muy rico. Pero me gusta mucho el arroz como se hace sobre todo en la parte del Mediterráneo y en particular en la parte de Alicante, que es una cocina del arroz muy sabia, es muy completa, no sé, es una cocina maravillosa. No sé qué... Por ejemplo, vamos a empezar a ponerte preguntas para que nos animes y nos ilustres. ¿Por qué el arroz entra por Sicilia y entra por el sur de España, al Andalus, y Sicilia son los primeros? Pero ¿por qué Italia, por ejemplo, deriva hacia los risottos? En principio todo es arroz con leche, ¿no? Y manjar blanco. Bueno, porque lo primero, el primer arroz que llegó a Europa y a España, al sur de España también, y a Alicante y a Murcia, es el arroz largo, que viene del Valle del Indo. El índico, que se llama. El Indo, sí, Sindú se llamaba, el Indo, que es lo que es hoy Pakistán. El Valle del Indo básicamente es lo que hoy es Pakistán. Es parte de la península del Indostán, que también incluye Ceilán y la India y Bangladesh, pero el Valle del Indo es lo que es hoy Pakistán. De ahí es originario el arroz largo, y los árabes trajeron ese arroz porque era el que se conocía en Europa, el único que se conocía en Europa. Pero es un arroz que es muy difícil de cultivar en un clima como el del Mediterráneo, que no es tan cálido como el Valle del Indo. Y entonces el arroz era un ingrediente muy caro, que solo se comía en las mesas muy pudientes. Y eso derivó en el manjar blanco,
que es un guiso de arroz con pechuga de pollo poco hervida, muy poco hecha. Los que sean cocineros comprenderán que una pechuga poco hecha, si se muele, se convierte en una crema, y con eso el arroz y el caldo que ha hecho la ballena se hacía, bueno, se añadía canela luego también y azúcar, claro. Con eso se hacía una crema, que es lo que es el arroz blanco, porque el arroz se cocía hasta que se deshacía, pero eso era el arroz blanco. El arroz redondo vino mucho más tarde, llegó después del siglo XV, del XVI, y sin embargo y viene del valle del Yangtze, del valle de la China, del sur de China. Y ese arroz en el clima del Mediterráneo se da mucho mejor, porque es más parecido al clima del Yangtze. Y por eso el arroz en ese momento, desde ese momento, el arroz redondo se pudo plantar y conseguir cosechas más abundantes y naturalmente pasar a la cocina de la gente menos pudiente y convertirse en lo que es hoy el arroz en Alicante o en Valencia o en Murcia, que es la base de toda una gastronomía. Y bueno, cambia, el almidón cambia, pero eso no quiere decir que se estropee, cambia. Es diferente, la textura del arroz al final de la cocción es distinta cuando se echa directamente en el caldo que cuando se sofríe antes de añadir el caldo, pero eso no quiere decir que quede peor, queda diferente. Quizá un poco más entero queda el sofrito que el que se echa en el caldo, pero también los preparados de arroz que se añade en el caldo suelen ser arroces de invierno, que necesitan ser así muy melositos, muy suaves, en general, ¿no? Y de invierno o de primavera. De alguna manera a veces insinúas que podía venir en los arroces de pescado de esta zona de la Bullabesa, que tienen cierta influencia la Bullabesa. La Bullabesa lo que tiene influencia es, bueno, es que hay un libro interesantísimo que les sugiero que lo busquen, que se llama Gastronomía de Alicante o Alicantina, de José Guardiola, que es un señor que vivió a caballo entre el 19 y el 20, que escribió un libro del que se hacen ediciones continuas, y es un libro interesantísimo. Y ahí él habla de un personaje que se llama Tancred Martel, un francés, que escribió sobre esto y escribió, bueno, por una casualidad de la vida, yo soy muy aficionada a las librerías de viejo, me encantan, y en una librería de viejo en Madrid encontré un tomo de las revistas que a principios del siglo XX y finales del XIX se editaban como libros grandes y se vendían como libros donde venían pues artículos y añadidos, y esto eran los Anales de París del año 1902, y yo me lo compré porque estaba además baratísimo y era muy bonito, encuadernado en cuero, era un libro azul, además era precioso el libro. Y hojeándolo, de repente encontré el artículo del señor que citaba Guardiola de Tancred Martel, lo encontré en los Anales de París del año 1902. Y por eso las frases de ese señor completas están en el libro, que en el libro de Guardiola no está, pero lo encontré. Y entonces él habla, y es muy posible que así sea, que el azafrán, aunque es de la India, llegó al Mediterráneo en época muy temprana, antes de nuestra era. Porque desde luego, por ejemplo, los fenicios tenían los velos de las novias con azafrán, y el lecho de Zeus, que era un dios muy promiscuo, era de azafrán, en las leyendas y en la mitología griega, ¿no? El azafrán ya había llegado. Y entonces, en una época de guerras entre grupos de griegos del Mediterráneo, de fenicios y de fenicios griegos, porque claro, todo eso eran de cultura griega, pero eran fenicios o griegos, un pueblo tuvo que huir, que fueron, se llamaban los focenses porque eran fenicios, claro.
Y entonces llegaron a navegando, huyendo de los griegos que les atacaban, llegaron a Marsella y luego siguieron hacia abajo, fundaron Ampurias y fundaron varias bases también en Alicante y hasta Málaga y esos señores, según Tancred Martel, yo no he comprobado que eso fuera verdad, pero a mí me ha encantado la leyenda, entonces lo cuento, traían la sopa focense y la hicieron en Marsella, y entonces el origen de la bouillabaisse es la sopa focense según este señor, pero él explica, y Guardiola también explica, que el modo de hacer la sopa focense, o la bouillabaisse, que es como su propio nombre indica, que hierve a borbotones al principio y después baja el hervor y se queda en un temblor, porque en español hemos perdido la palabra para hablar de un hervor suave, ¿no? Lo único que se podría decir es un temblor, pero no tenemos esa palabra que hay en francés o hay en inglés, no la tenemos, y entonces hay que inventarla. Por ejemplo, temblor, ¿no? Pues ese proceso ocurre igual en la bouillabaisse, hierve al principio a borbotones para que emulsionen las sustancias del caldo con la grasa y con todo, y luego la patata que se le añade ahora, pero bueno, esa venía de América. Ellos echaban pan antes de la llegada de la patata de América. Y luego bajan el fuego, y así es como se hace el arroz, es igual. Él hace una similitud entre la sopa focense y el arroz, pero desde luego lo que sí trajeron los focenses fue la mezcla del ajo, el aceite y el azafrán. Esos tres elementos que son fundamentales hoy en un arroz es lo que no puede faltar, aparte del arroz, es el ajo, el aceite y el azafrán, porque un arroz puede ser hecho con yo qué sé, con una cabeza de ajos y 3 acelgas y 2 judías blancas o garrafón o lo que sea. Se puede hacer con eso, pero el ajo, el aceite y el azafrán no pueden faltar.